Hola familia, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Crea Constelaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es muy común que veamos en constelaciones familiares. Es muy común que las personas lleguen a trabajar esto en las constelaciones familiares y es muy común que haya otras problemáticas que generen implicancias o que estén relacionadas o que sean consecuencias de este tema, que son los abortos o las pérdidas, ¿sí? Así que vamos a hablar de este tema el día de hoy. Y recuerden suscribirse a la campanita y aquí estamos para empezar. Un abrazo grande. El tema del aborto es un tema que socialmente ha estado muy en auge. ¿Cómo se ven constelaciones familiares? Bueno, en constelaciones familiares, primero que quitamos todo juicio de la situación. No consideramos que una pérdida, tanto sea natural como provocada, sea algo que sea enjuiciable. O sea, la persona en esa situación, en esa condición, en ese momento de su vida, tuvo que tomar una decisión o vivió esa situación sin haber tomado la decisión y así es como tenía que ser. Lo vemos como llamamos en constelaciones como parte del destino, ¿no? Entonces parte del destino también es entender que las situaciones son como son y nosotros lo que hacemos es en algún punto asentir a esa situación y ir con el flujo de esa situación, ¿no? Entonces, por empezar, no le ponemos ningún tipo de juicio. Pero sí consideramos que es algo muy importante porque nosotros vemos como algo fundamental el lugar que ocupamos. Entonces, sistémicamente, si alguien antes de nosotros fue una pérdida y esa pérdida no es reconocida a nivel del alma, sobre todo por la mamá, ¿sí? Porque es quien vivió esa situación de manera más cercana y más fuerte, si no es reconocida, entonces el hijo que viene posterior a eso va a tener ciertas implicancias que van a estar relacionadas con esa situación. Entonces, lo que buscamos con las constelaciones es dar lugar a cada una de esas cosas, permitiendo que quienes están en la vida puedan vivir la vida completa. Entonces, esa es como nuestra base. Dar una integración a esta situación, haciendo esta situación parte de nuestro sistema para que quienes están en el sistema y están aquí en la vida puedan disfrutar la vida sin sensaciones como la culpa, el miedo, la angustia e incluso la sensación de no merecimiento, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante y cuál es la diferencia entre constelarlo y no constelarlo? Yo considero que, bueno, en experiencia personal y sistémica de mi familia, llevan casi 18 años haciendo constelaciones y una de las primeras implicancias que a mí me traían muchas consecuencias era justo el fallecimiento de un hermano antes de mi nacimiento. Y eso me hizo entender gran parte de las problemáticas que trae una situación así a los hijos que nacen después. Entonces, mi recomendación siempre es trabajar este tema cuando la persona se sienta lista, cuando la persona sienta que es el momento adecuado, incluso cuando le genere conflicto o miedo, siempre es bueno trabajarlo, no solo para quien tuvo que vivir la situación, sino para los hijos que van a nacer después de esa situación. Y si la persona dice, bueno, yo después de esta situación decido no tener hijos porque fue tanto el dolor o porque no quiero o lo que fuere, también está bueno trabajarlo porque la va a liberar de ciertas sensaciones inconscientes que quedan por esa situación. Entonces la recomendación es trabajarlos, pero no por una cuestión de decir estuvo mal o estuvo bien, sino de para que la persona consciente e inconscientemente pueda estar más tranquila con la situación y todo lo que venga después sea en calma y en paz, ¿no? Ok, entonces, ¿qué implicancias puede traer en una familia un aborto que no haya sido reconocido? Bueno, primordialmente hay una sensación muy particular que es que las personas se sienten que no tienen un lugar en el mundo, ¿no? Esta parte de decir, no tengo grupos de amigos, o no encuentro un lugar donde me siento cómodo, o no encuentro una carrera, o siento que no pertenezco, ¿no? Hay gente que incluso te dice, yo me siento muy diferente a mi familia y siento que no pertenezco a mi familia. Esa es una situación muy particular. Después suele haber una sensación muy profunda de culpa y de falta de merecimiento ante la vida cuando hay una muerte muy cercana, tanto sea que la vivió la persona como progenitor o que pasó antes como hermano, se podría decir, para esa persona. Entonces, esas sensaciones son las más comunes. Otra situación que puede pasar es el conflicto a la hora de tener pareja. Hay personas que dicen, yo quiero tener pareja pero me cuesta mucho y entonces ahí vamos indagando en algunas cositas y vamos haciendo algunas preguntas específicas, pero
es muy difícil que pueda llegar un par a nuestra vida si el primer par en nuestra vida, que es quien estuvo antes de nosotros, no es reconocido. Entonces, a nivel sistémico y de lugares, que es la base de las constelaciones, necesitamos reconocer cada uno de sus lugares para nosotros ponernos en nuestro lugar, ¿no? Como siempre les hago la analogía del ajedrez, en el ajedrez tenemos diferentes roles según la pieza que somos, ¿no? Entonces, un peón no puede estar parado donde va la reina. El lugar es de la reina y el lugar del peón es del peón. Esto es lo mismo. Cada uno necesita su lugar de manera ordenada y de manera armoniosa para el sistema. Ok. ¿A quiénes puede impactar el constelar o no un aborto? Bueno, una pérdida puede ser, cuando hablamos de abortos hablamos de, como decíamos antes, de voluntarios o involuntarios, ¿no? A mí me gusta llamarlo de esa manera. Y esto puede impactar a los hijos que vengan después de esa pérdida, ¿sí? O a la pareja que sufrió esa pérdida, ¿no? Hay muchos síntomas que tienen tanto los hombres como las mujeres dependiendo de esta situación. Obviamente los hombres lo van a asimilar de una manera, la mujer lo va a asimilar de otra porque son diferentes roles en la pareja y la mujer lo siente en su cuerpo, el hombre no lo siente en el cuerpo pero puede entenderlo o puede no entenderlo o puede no llegar a asimilarlo. Entonces hay diferentes consecuencias que pueden surgir de esto, pero va a afectar a ambos. Y los hijos que vengan después de eso también van a ser directamente implicados si esto no es reconocido con amor. Si la pareja dice, sí nos dolió un montón, sí nos hizo muy mal, vamos a trabajarlo, vamos a estar mejor, vamos a darnos el tiempo para sanar esta situación, probablemente si lo hacen de esa manera ya no genere mayores consecuencias, pero sí obviamente en algún punto y en algún momento hay que trabajarlo. Ok. Si hubiera abortos en el sistema en generaciones anteriores que no fueron reconocidos, ¿eso en qué afectará a las generaciones futuras? Normalmente en constelaciones tenemos una prima que es nada pasa por primera vez, ¿no? Entonces, como nada pasa por primera vez, si a mí me toca vivir como papá una pérdida, bueno, probablemente a mis padres o a mis abuelos o a mis bisabuelos les haya tocado vivir una situación similar. De diferente manera, voluntaria o involuntaria, no importa. Lo importante es entender que esa pérdida estuvo, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, si nosotros vemos algo en nuestro sistema, una problemática que sabemos que pasó, nos toca sanarla, ¿no? El que la ve, le toca sanarla. Entonces, si yo la veo y me toca sanarla, aunque yo no tenga hijos todavía o no esté planeando tener hijos o lo que fuere, voy, la sano y la trabajo con amor y en nombre del sistema, desde mi lugar, pero permitiendo también que esto empiece a entrar en armonía en el sistema. Porque si no, esto se repite y se replica una y otra vez, justamente porque es la necesidad del sistema de que eso sea visto. De ahí surge lo que se llaman lealtades, de ahí surgen los patrones familiares, de ahí surgen las herencias transgeneracionales, que son no más ni menos que una exclusión de una situación o una persona de un sistema que necesita entrar en momentos posteriores del sistema para ser visto. Entonces eso sería lo que hay que hacer, tratar de trabajarlo para que no se repita en el futuro. Es muy común que se vean en las constelaciones abortos o muertes y eso genere problemáticas para los pacientes. Bueno, de cada 10 constelaciones que abrimos, 8 tienen alguna muerte, algún aborto, alguna pérdida. Es algo realmente muy común. Esto puede generar implicancias en quien lo vivió, en quien lo sufrió, en los que vinieron después de eso, o incluso puede tener un trazo generacional de dolor con los padres de quien lo vivió. Es decir, si viene el paciente y es una muchacha y ella dice, no, es que mis papás tuvieron una pérdida, hay que ver si esta pérdida también no tiene una implicancia con sus abuelos, en el sentido, de manera directa, de que los abuelos se hayan resistido a que ese bebé nazca o situaciones así, porque suele ser muy común y eso genera un trazo transgeneracional de enojo, de dolor, de angustia, de miedo, y etcétera, que eso es importante trabajarlo justamente para la persona que viene, que es el paciente, y en la relación con sus papás y con sus abuelos, ¿no? Que es lo primordial y lo más importante en la vida. Entonces, siempre hay que trabajar cuando esto aparece y es muy, muy, muy común que aparezcan constelaciones, situaciones de abortos o pérdidas. Es 8 de cada 10 se observan. En algunos se observan de manera muy clara, en otros se observan de manera secundaria, pero siempre en estos casos aparece esta situación. Ok. Entonces, si se repite generación tras generación cuando no son vistos en el sistema, ¿qué beneficios puede traer constelarlo?
Bueno, constelarlo lo que nos propone es, bueno, démosle un lugar, integrémoslo, vamos a este primer orden del amor que es la pertenencia, ¿no? Hagamos perteneciente a esta situación de nuestro sistema, porque obviamente no es que el sistema lo excluyó porque eran malos o porque no querían o porque el abuelo, la abuela, mamá fueron malas personas, entonces enjuiciemos esa situación. No, entendamos por qué vivieron esa situación, entendamos el dolor que sintieron y démosle un lugar a ese dolor también, porque de esa manera abrazamos esa situación y al abrazar esa situación entra en armonía y entra en amor la sintonía del sistema y eso es algo fundamental, ¿no? No es trabajarlo para enjuiciarlo, sino es trabajarlo para abrazarlo y para darle un lugar en el sistema. Y de esa manera bajamos notoriamente la cantidad de probabilidades de que esto pase en generaciones posteriores, lo cual es algo sumamente sanador y reparador para todo el sistema. ¿Qué recomendarías para alguien que vivió una situación como esta desde la mirada terapéutica de las constelaciones familiares? Bueno, primordialmente cuando pasan situaciones así, yo les digo apóyense en terapeutas. Es fundamental tener un psicólogo o psicóloga de cabecera, alguien que sepa acompañarnos con amor frente a esta situación, que sepa entender qué es lo que a nosotros nos pasa, que sepa también no reforzar la idea del dolor y del enojo frente a esa situación, que va a ser algo natural, que va a pasar porque es una situación dolorosa. Eh, de nuevo, tanto sea provocado o fuera involuntario la situación, hay que hacer un lugar a la sanación de esta situación para que la persona lo pueda asimilar con calma, ¿no? Me ha tocado trabajar tanto con hombres como mujeres que han tenido pérdidas y han pasado años, hasta décadas, y luego llegan a trabajar esta situación porque su nieto o porque su hijo adulto está teniendo una problemática y es justamente el reflejo de esta situación no sanada. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, tener un terapeuta y hacer un trabajo con constelaciones es fundamental, sabiendo como siempre decimos que estos son intervenciones que nosotros hacemos y que el apoyo y el monitoreo y el acompañamiento es fundamental que sea a través de un psicólogo o psicóloga que estén capacitados y que entiendan y que también sean humanamente responsables para acompañar un proceso tan delicado y que la persona pueda lo antes posible estar mejor con esta situación y con el resto de su vida. Si alguien por alguna razón no pudo o no quiso continuar un embarazo, ¿cómo pueden las constelaciones familiares apoyar a esa persona? Bueno, en estos casos, si la persona puede tomar la decisión por diferentes razones, hay que ver cuál es la emoción principal que la lleva a esta situación y ayudarla a comprender que en ese momento, en esa situación, no podía hacerlo de otra manera, pero eso no quiere decir que tenga que ser algo que tenga que volver a vivir o que sienta la culpa, por ejemplo, o el miedo de no poder en algún futuro sí llevar adelante un embarazo. Entonces lo importante es acompañarlos, como les decía, con amor para que la persona entienda que fue en ese momento esa versión de ella en ese tiempo y espacio que hoy, años después, meses después, décadas después, puede tomar otra decisión diferente porque obviamente no va a ser la misma persona que en ese momento. Entonces eso es lo que yo recomiendo, trabajarlo desde el amor y desde entender también a la persona y desde lo humano, saber nosotros como terapeutas no enjuiciar para nada esta situación porque no es algo que esté bien ni mal, es algo que es y punto. Gracias. Bueno, les dejamos esta información de los abortos, de las pérdidas, que es una información un poquito delicada, pero es importante hablarlo también porque lo lindo y lo no tan lindo hay que trabajarlo y estar cada día mejor con eso y poder ir un poquito a sanar esa relación, ir un poquito a sanar esa situación y en base a eso abrir el camino para estar cada día mejor. Como decía el maestro Hellinger, nosotros somos según lo que hacemos con lo que nos es dado. Entonces hay que tomar en nuestra vida lo que nos es dado para poder ser quienes tenemos que ser y poder disfrutar de lo que viene en la vida. Les mando un fuerte abrazo, les dejo para que se suscriban a la campanita de nuevo y cualquier pregunta que tengan por favor la dejan en comentarios, nos dicen y hacemos videos sobre el tema que les interese. Que estén muy bien.